El día en que mi exmarido, Carlos Martínez, y yo nos divorciamos, mi hijo Hugo decidió irse con su padre a Estados Unidos. Cuando lo despedía en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el niño deslizó discretamente una tarjeta de crédito en mi mano y me susurró: «Mamá, aquí dentro hay 3 millones de euros. El PIN es tu fecha de cumpleaños. Espera a que vuelva». Me encontraba de pie en el centro de la sala de vistas del juzgado de primera instancia de Madrid. El aire era tan frío que parecía como si alguien hubiera absorbido toda la calidez del mundo. Solo llenaban el espacio el olor a documentos antiguos, el aroma de la madera gastada y el zumbido del ventilador de techo que giraba lentamente. La luz blanquecina de los tubos fluorescentes caía sin piedad, tiñendo los rostros de una palidez enfermiza y haciendo que todo pareciera más áspero y afilado. Yo siempre había pensado que el divorcio era simplemente el final de un matrimonio. Sin embargo, en ese preciso instante, comprendí que también podía ser una sentencia dictada sobre la vida entera de una mujer. El juez, sentado en su estrado elevado, me miró desde arriba y, con una voz grave y clara que golpeaba mis nervios como un martillo, preguntó: «Lucía García, ¿no tiene nada más que alegar con respecto a la custodia de su hijo Hugo Martínez?». Levanté la vista y, al otro lado de la mesa de madera, vi a mi exmarido, Carlos, el hombre con el que había compartido 15 años de mi vida, el hombre que me había cogido de la mano cuando éramos pobres y había caminado a mi lado durante incontables días, el hombre que, ante las fotografías de mis padres fallecidos, había jurado cuidarme toda la vida. Ahora estaba sentado allí, con la espalda recta, vestido con una camisa blanca impecablemente planchada. En su muñeca brillaba un reloj caro. Ya no me miraba con los ojos de alguien que una vez amó. Me observaba como si yo fuera una antigüedad inútil que debía ser retirada y guardada. Junto a Carlos estaba sentado mi hijo, Hugo, de 12 años. Su rostro familiar, sus ojos, era un 70% yo, un 30% su padre. Pero hoy, Hugo llevaba un pequeño traje de color azul marino, el pelo peinado con esmero y los labios apretados en una línea firme. Su mirada era tan fría que sentí como si alguien me hubiera arrojado un cubo de agua helada sobre el corazón. Estaba sentado al lado de Carlos, como si fueran aliados en una guerra. El abogado de Carlos se puso en pie. Con una voz nítida y enérgica, como si lo hubiera memorizado todo, comenzó a dirigirse al juez, pasando las páginas de un grueso fajo de documentos que crujían como hojas secas. Habló de mí con palabras educadas, corteses, pero crueles, que no tenía un empleo estable, que dependía económicamente de mi marido, que carecía de las habilidades necesarias para la crianza, que no podía ofrecerle a mi hijo el entorno óptimo para su desarrollo. Sus palabras no describían a una madre de carne y hueso, sino que evaluaban un producto en una estantería. Quería rebatir. Quería gritar que durante los últimos 15 años había vivido por y para mi marido y mi hijo, que había dejado un trabajo estable porque Carlos me dijo: «Tú solo preocúpate de la casa, Lucía, yo me encargaré de todo lo demás», que había renunciado a las citas con mis amigas y a las aficiones de mi juventud porque Carlos me dijo: «¿De qué tiene que preocuparse una mujer aparte de la cocina y los niños?». Lo había sacrificado todo para que Carlos pudiera lanzarse sin preocupaciones a ese campo de batalla que llamaba negocios, para que Hugo comiera bien y durmiera abrigado, para que la casa estuviera siempre en orden. Pero, ¿cómo podía demostrarlo? No tenía nóminas, no tenía contratos que me respaldaran. Solo tenía el recuerdo de las noches en vela cuidando a mi hijo cuando tenía fiebre, las cenas preparadas mientras esperaba a mi marido, las lágrimas que me había tragado cada vez que me ignoraba. Y nada de eso se puede imprimir en un papel. Sentí la garganta completamente seca. Me humedecí los labios, intentando articular una sola palabra. Justo cuando logré abrir la boca y decir un tímido «yo», Hugo se levantó bruscamente de su asiento. Todos en la sala contuvieron la respiración. Miré a mi hijo, sintiendo el corazón latir desbocado. «Espera, Sean». No hubo nada. Hugo miró directamente al juez, y con una voz terriblemente serena, como si llevara mucho tiempo preparando esa respuesta, dijo: «Quiero vivir con mi padre».
Aunque la frase se escuchó con total claridad, en mis oídos solo resonó el sonido de un cristal haciéndose añicos. Hugo continuó, con la misma indiferencia. Mi padre puede matricularme en un buen colegio y asegurar mi futuro. Mi madre no puede darme nada. Me quedé paralizada. No porque sus palabras fueran como cuchillos, sino porque era la voz de mi hijo la que las pronunciaba. Mi niño, al que había acunado cantándole nanas, al que había besado en la frente cada vez que lloraba, a cuyo lado me había sentado hasta altas horas de la noche para ayudarle con los deberes, por el que me preocupaba si sus amigos le trataban bien, por el que sufría pensando si estaría triste o si le faltaría algo. Miré a Hugo, buscando la más mínima prueba de que solo estaba enfadado, de que alguien lo había influenciado, o de que hablaba movido por un arrebato. Pero Hugo no me miró. Mantenía la vista fija bajo la mesa, como si yo fuera una completa desconocida. Al otro lado, la comisura de los labios de Carlos se curvó ligeramente hacia arriba. Fue una sonrisa minúscula, pero suficiente para entender su significado. Había ganado. No porque fuera mejor padre, sino porque era más rico, más fuerte, porque había contratado a un equipo de abogados más competente y porque tenía un sistema bien engrasado para convertirme en un ser insignificante. A mis espaldas, oía a la gente susurrar. Caras que antes me habían sonreído en fiestas y cenas familiares, ahora me observaban con una mezcla de lástima y desdén. No me di la vuelta. Sentía como si una soga invisible me oprimiera el pecho, impidiéndome respirar. El juez asintió mientras tomaba notas. El sonido de su bolígrafo deslizándose sobre el papel me pareció el sonido de mi propia dignidad siendo desgarrada. Quise levantarme de un salto, abrazar a mi hijo y gritar: «Hugo, ¿qué estás diciendo?». Quise atraerlo hacia mí, pero mis pies pesaban como si estuvieran enterrados en cemento. En ese instante, comprendí lo que significaba perder a un hijo aún teniéndolo vivo. Ni siquiera necesitaba salir de esa habitación. Con solo levantarse y pronunciar unas palabras, todo lo que había entre nosotros se había roto irrevocablemente. La vista terminó tan rápido como un corte hecho con un cuchillo. Salí del juzgado y caminé bajo un sol abrasador. La luz era tan intensa que me deslumbraba incluso con los ojos entrecerrados. La gente dice que el sol es cálido y lleno de vida. Para mí, ese día, el sol fue como una bofetada que me recordaba que el mundo seguía girando y que solo yo me había quedado atrás. Carlos caminaba delante. Llevaba un brazo sobre los hombros de Hugo, como si exhibiera un trofeo de guerra. Le hablaba de algo, de un intercambio, de un colegio en Estados Unidos, de un futuro brillante. Hugo caminaba en silencio a su lado, arrastrando una pequeña maleta de ruedas. Yo lo seguía. No lloré. Las lágrimas parecían haberse congelado en lo más profundo de mi pecho. Cada paso pesaba, como si caminara dentro de una pesadilla de la que no podía despertar. Al llegar al aparcamiento, Carlos se detuvo y se giró hacia mí. Sacó un sobre del bolsillo, extrajo una tarjeta de crédito y me la ofreció. Su voz sonaba como si estuviera haciendo una obra de caridad. «Lucía, en esta tarjeta hay 120.000 euros. Para que veas que no soy un hombre tan desalmado. Con esto, búscate un sitio donde vivir y empieza de nuevo. A partir de ahora, no te metas en mi vida ni en la de mi hijo». Miré la tarjeta de los 120.000 euros. Para mucha gente sería una suma considerable. Pero en ese momento, para mí, no era más que veneno recubierto de azúcar. No extendí la mano. Miré a Carlos directamente a los ojos, y con una voz seca y fría que hasta a mí me sorprendió, pregunté: «Carlos, ¿por qué me haces esto?». Carlos soltó una risa corta y afilada. «Lucía, ¿todavía sigues creyendo en tonterías como la lealtad y los cuentos de hadas? Para mí, todo eso no vale ni un céntimo. Necesito a alguien que pueda caminar a mi lado, no a alguien que solo se pasea por la cocina. Tú ya no cumples los requisitos». Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero aún así no lloré. Solo sentí que algo dentro de mí se rompía y moría. No era el amor por Carlos. Era la estúpida creencia de que el sacrificio sería recompensado. Carlos volvió a guardar la tarjeta y se encogió de hombros.
hastiado. Se dio la vuelta, y Hugo también se dio la vuelta. Mi hijo lo siguió sin mirar atrás ni una sola vez. Me quedé sola en medio del aparcamiento. El viento me rozaba la piel, la ropa, y parecía calarme hasta los huesos. No sé cuánto tiempo estuve allí de pie. Cuando finalmente empecé a caminar hacia la salida, sentía que mis piernas no me pertenecían. En mi cabeza, solo una frase de Hugo se repetía una y otra vez. Mi madre no puede darme nada. Si otro hombre me lo hubiera dicho, me habría reído. Pero que lo dijera mi hijo, esa palabra se convirtió en una cicatriz, invisible, pero dolorosa al tacto. Una herida profunda. Esa noche volví a la que había sido mi casa y empecé a hacer las maletas. Fue entonces cuando me di cuenta de lo patéticamente pocas que eran mis pertenencias. Unas cuantas prendas de ropa vieja, algunos libros y pequeñas baratijas. La mayoría de las cosas de la casa las había comprado Carlos, y ahora, como era de esperar, las consideraba de su propiedad. No discutí. No me quedaban fuerzas para luchar. Hugo no vino a ayudarme. Me evitaba como si yo fuera una apestada. Cada vez que oía sus pasos en el pasillo, mi corazón se encogía de esperanza, y cada vez que pasaba de largo sin detenerse, me hundía en el abismo de la desesperación. Me dije a mí misma que quizás yo estaba equivocada. Que por eso, cuando me expulsaron de sus vidas, lo único que me quedaba eran las manos vacías y un corazón hecho pedazos. Pero lo que aún no sabía era que, de entre esas cenizas, el germen de otra vida estaba brotando en silencio, y que el mismo hijo que yo creía que me había dado la espalda, pronto me entregaría algo capaz de cambiarlo todo. No recuerdo cómo salí de esa casa. Solo recuerdo el sonido de la puerta cerrándose a mi espalda y el clic metálico y desalmado de la cerradura. Fue como el punto final a 15 años de matrimonio. Arrastraba una vieja maleta. Las ruedas traqueteaban sobre las baldosas del portal. Cada ruido parecía anunciarme que, a partir de ahora, estaba sola. Alquilé un pequeño estudio en un barrio periférico de Madrid. La habitación era estrecha, las paredes tenían manchas de humedad y por la ventana solo se veía un callejón oscuro. Pero no tenía otra opción. Dejé la maleta en un rincón, me senté en el suelo frío y apoyé la espalda contra la pared. Y fue entonces, por fin, cuando lloré. Lloré a gritos, como alguien que no ha llorado nunca, por mí, por mi hijo, por la vida que había vivido equivocadamente. Los días siguientes pasaron como una cinta de video borrosa. Apenas comía, y mi sueño era ligero. Constantemente soñaba con Hugo de pequeño, corriendo hacia mí y gritando, «Mamá», pero entonces su imagen se desvanecía y se transformaba en su rostro frío del juzgado. Me despertaba empapada en sudor, con el corazón latiendo con fuerza. Una semana después de la vista, Carlos llamó. Su voz era seca e imperativa. «Mañana por la mañana cojo el vuelo con Hugo. Si quieres venir al aeropuerto, ven pronto». Colgó sin esperar mi respuesta. Me quedé sentada, con el teléfono en la mano, aturdida. Había decidido no ir. No quería ver a mi hijo partir con su padre, no quería despedirle yo misma hacia un mundo en el que yo no tenía cabida. Sin embargo, esa noche no pude pegar ojo. En mi mente solo se repetía la imagen de Hugo arrastrando su maleta, pasando el control de seguridad y desapareciendo de mi vida para siempre. Finalmente, antes del amanecer, me puse la ropa más decente que tenía, me maquillé ligeramente para ocultar mi rostro demacrado y cogí un autobús hacia el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Me juré a mí misma que, pasara lo que pasara, tenía que despedir a mi hijo. Era el último deber que podía cumplir como madre. La terminal de salidas internacionales estaba abarrotada de gente y los anuncios de los vuelos resonaban con una voz impersonal. En las pantallas electrónicas parpadeaban destinos desconocidos. Miré a mi alrededor y vi a Carlos y a Hugo cerca de un mostrador de facturación.
Carlos llevaba un traje gris y una corbata impecable, con un aspecto muy distinguido. A su lado había varios hombres de aspecto elegante, probablemente socios o amigos suyos. Reían y hablaban animadamente, como si no estuvieran en una despedida, sino celebrando un éxito. Hugo estaba de pie a su lado. Me pareció más alto de lo que recordaba. Sus hombros empezaban a ensancharse, y la infancia casi había desaparecido de su rostro. Llevaba una pequeña maleta en la mano, la espalda recta y una mirada impasible. Yo estaba de pie no muy lejos de ellos, pero me sentía como si estuviera en otro mundo. No me acerqué, no sabía qué decir. En ese momento, cualquier palabra de ánimo sería superflua, incluso cruel. Al cabo de un rato, los acompañantes de Carlos se despidieron uno a uno. Nos quedamos los tres solos en la terminal. El aire era tan pesado que podía oír claramente los latidos de mi propio corazón. Carlos miró su reloj y luego a Hugo. «Es la hora. Prepárate para entrar, hijo». Hugo asintió y se giró hacia mí. Por primera vez desde el juicio, su mirada se posó en la mía. Forcé una sonrisa torcida que yo misma sentí que era horrible. «Cuando llegues allí, cuídate mucho y come bien, ¿vale?», dije con voz temblorosa. Hugo no respondió de inmediato. Me miró durante unos segundos, como si estuviera pensando en algo, y de repente se acercó a mí. Antes de que pudiera reaccionar, abrió los brazos y me abrazó con fuerza. Me quedé helada. Su cuerpo era delgado, pero firme, y sus brazos eran sorprendentemente fuertes y reales. Olía al suavizante que usaba en su ropa desde que era pequeño, un aroma familiar y nostálgico. Sentí que el corazón se me encogía. Le devolví el abrazo. Lo abracé con fuerza, como si temiera que desapareciera en cuanto lo soltara. En ese breve instante, sentí la mano de Hugo deslizarse en el bolsillo de mi abrigo. Discretamente, dejó dentro algo frío, fino y duro. Antes de que pudiera comprender lo que había pasado, Hugo se apartó. Sacó un pañuelo de su propio bolsillo y me secó suavemente las lágrimas del rostro. No llores, su voz era baja y rápida, como si temiera que alguien lo oyera. «Te llamaré, mamá». Tras decir eso, se dio la vuelta rápidamente. Arrancó su maleta y caminó hacia el control de seguridad. No miró atrás. Carlos me miró. Su expresión era indescifrable. No dijo nada, y como último gesto de cortesía, hizo una ligera inclinación de cabeza antes de seguir a su hijo. Me quedé allí de pie, inmóvil, viendo cómo una espalda grande y una espalda pequeña se fundían con la multitud. Cuando desaparecieron por completo tras el cristal, las piernas me fallaron y casi me desplomo. Subí a un taxi en un estado de trance. El viento que entraba por la ventanilla me devolvió un poco a la realidad. Fue entonces cuando recordé el objeto duro en mi bolsillo. Mis manos temblaban. Metí la mano en el bolsillo. Era una tarjeta de crédito negra y lisa, sin logotipos ni nombres, solo con unos fríos números grabados. El corazón me latía con fuerza. ¿Por qué Hugo me había dado esa tarjeta? ¿De dónde había sacado un niño de 12 años una tarjeta bancaria? El taxi se detuvo en un semáforo en rojo. Me quedé en el coche, con la tarjeta apretada en la mano y la mente en un caos. En ese momento, sonó mi móvil. Era un mensaje de un número desconocido. Abrí el mensaje. «Mamá, en la tarjeta hay 3 millones de euros. El PIN es tu fecha de cumpleaños. Espera a que vuelva». Me quedé paralizada. 3 millones de euros. Releí el mensaje una y otra vez. Cada letra me resultaba familiar, pero juntas formaban una frase terriblemente irreal. 3 millones de euros no es una cantidad que un niño pueda tener. Tampoco es una cantidad que Carlos me daría de esa manera. Carlos me la habría arrojado a la cara, junto con palabras de desprecio. Y nunca habría puesto mi fecha de cumpleaños como PIN. Entonces, solo podía ser Hugo. Pero, ¿de dónde había sacado tanto dinero? La cabeza me daba vueltas.
Fragmentos de recuerdos dispersos empezaron a encajar como las piezas de un puzzle. Durante el último medio año, Hugo había pasado mucho tiempo encerrado en su habitación con el ordenador. Cuando le llevaba fruta, apagaba rápidamente el monitor. Veía letras y símbolos que no entendía. Yo simplemente pensaba que eran deberes del colegio. Apreté el móvil en mi mano. Sentía como si tuviera una bomba de relojería. El mensaje terminaba con las palabras: «Espera a que vuelva». Comprendí su significado con un dolor agudo. No era un consuelo. Era una promesa hecha a costa de la falsa frialdad de mi hijo en el juzgado, a costa de su decisión de irse con un padre en el que ya no confiaba. El coche se detuvo frente a mi estudio. Bajé con las piernas todavía temblorosas. Cerré la puerta, corrí las cortinas y me dejé caer en el suelo. La oscuridad me envolvió. En esa penumbra, la tarjeta de crédito y la pantalla del móvil emitían un brillo extraño y frío. 3 millones de euros. Una cifra que podía salvar una vida o arrastrarla al infierno. No sé cuánto tiempo estuve sentada así. Solo sé que, a partir de ese momento, comprendí una cosa. Hugo no me había traicionado, estaba metido en algo muy peligroso, y que yo me quedara sentada llorando sería la verdadera traición hacia él. Me levanté, me lavé la cara y respiré hondo. Ya no tenía a dónde retroceder. Me quedé sentada en el lúgubre estudio durante mucho tiempo, sin moverme. Solo la luz de una farola que se colaba por la ventana iluminaba las paredes desconchadas. La tarjeta de crédito en mi palma se sentía fría, como un objeto extraño que no pertenecía a este mundo ordinario. El mensaje de Hugo seguía en la pantalla de mi móvil. En la tarjeta hay 3 millones de euros. El PIN es tu fecha de cumpleaños. Espera a que vuelva. La última frase, como una cuerda, me ataba con fuerza el corazón, sacándome del pantano de desesperación que me había consumido en los últimos días. No me atrevía a devolverle la llamada. No me atrevía a devolverle la llamada. En mi mente, su sonrisa de victoria en el juzgado y su mirada fría al ofrecerme la tarjeta con los 120.000 euros estaban grabadas a fuego. Era imposible que él me diera 3 millones de euros de esa manera. Esa noche apenas dormí. Apoyada contra la pared, abrazando una almohada, mis pensamientos daban vueltas en mi cabeza como un pájaro enjaulado. Si esta tarjeta era real, ¿de dónde habían salido los 3 millones de euros? Si no lo era, ¿por qué Hugo había hecho algo así? Y si era real, ¿en qué lío tan grave estaba metido? A la mañana siguiente, decidí que tenía que hacer una cosa. No podía seguir especulando. Necesitaba saber la verdad. Metí la tarjeta en el bolsillo, me puse un sombrero para ocultar mi rostro y una mascarilla, y cogí un autobús hacia la sucursal bancaria más cercana. Elegí una hora de poca afluencia. No sabía a quién temía, pero un instinto me decía que debía ser cautelosa. Mientras esperaba mi turno, mis manos estaban empapadas en sudor. Cuando mi número apareció en la pantalla, me acerqué a la ventanilla y entregué la tarjeta junto con mi DNI. Quisiera consultar el saldo, por favor, dije, esforzándome por parecer tranquila. La empleada era una mujer joven, con gestos eficientes y una expresión profesional. Clavé la vista en el monitor que tenía delante. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a resonar en toda la ventanilla. Pasaron unos segundos. Me parecieron una eternidad. La empleada levantó la vista y sonrió amablemente. Sí, el saldo de su cuenta es de 3 millones de euros, señora. Me quedé sorda. Fue como si todos los sonidos a mi alrededor se hubieran desvanecido. 3 millones de euros. No era un error ni una broma. La cifra era fría, concreta, y existía de forma inequívoca. Recogí la tarjeta y salí del banco en un estado de semi-inconsciencia. La fuerte luz del mediodía me mareó. Me senté en un banco frente al banco, sin aliento.
Esos 3 millones de euros no eran un salvavidas, eran un enorme interrogante. Y ese interrogante apuntaba directamente a Hugo. Empecé a repasar mis recuerdos. En los últimos 6 meses, Hugo había cambiado. Hablaba menos y pasaba más tiempo encerrado en su habitación con el ordenador. Una vez le pregunté qué hacía y me respondió que estaba aprendiendo a programar. Yo no sabía qué era eso. Simplemente pensé que era algo que les gustaba a los chicos de ahora. Había sido demasiado indiferente. No tenía ni idea de que, al otro lado del monitor de su ordenador, se extendía un mundo que estaba fuera de mi alcance. Recordé a Carlos hablando por teléfono en su despacho. Cómo colgaba deprisa cuando yo entraba, los días en que estaba irritable sin motivo, las noches que llegaba a casa tarde con una expresión tensa. En ese momento lo atribuí al estrés del trabajo. Ahora, las piezas dispersas encajaban y formaban una imagen que me helaba la sangre. No podía quedarme de brazos cruzados, pero tampoco podía actuar a la ligera. Si Hugo estaba realmente involucrado en algo peligroso, cada paso que diera tenía que ser extremadamente cuidadoso. Hice las maletas y decidí irme a casa de mis padres por un tiempo. Allí tendría un lugar seguro para pensar. Mis padres me miraron con preocupación, pero no hicieron muchas preguntas. Probablemente temían que, si lo hacían, volvería a derrumbarme. La primera noche en casa, me senté sola en mi antigua habitación, la habitación en la que había crecido. Sobre el escritorio estaban la tarjeta de crédito y el móvil. Volví a abrir el mensaje de Hugo y leí cada palabra. Espera a que vuelva. Esas palabras significaban que él aún no podía volver, que estaba atrapado en algún lugar. Decidí hacer lo primero que debería haber hecho mucho antes: investigar la empresa de Carlos. Cada vez que le preguntaba antes, me cortaba diciendo: ¿para qué quiere una mujer entender de negocios? Me había acostumbrado a estar fuera de su mundo, pero ahora tenía que entrar. En el ordenador de mi padre, busqué información sobre la empresa de inversiones de Carlos. A primera vista, todo era deslumbrante. Los medios de comunicación lo elogiaban y los proyectos parecían brillantes. Las fotos de Carlos aparecían en seminarios de alto nivel. Sin embargo, cuanto más leía, más sentía que algo no encajaba. Los artículos hablaban mucho de visión y estrategia, pero eran muy vagos sobre el flujo de fondos y los socios concretos. Empecé a darme cuenta de una terrible verdad. El mundo de Carlos estaba construido como un escenario, y yo nunca había visto lo que había detrás del telón. No soy una persona inteligente, no entiendo de tecnología ni de finanzas, pero tenía algo que Carlos no tenía. Era la madre de Hugo, y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger a mi hijo. Cogí papel y bolígrafo y empecé a escribir todo lo que recordaba. Las señales extrañas, los cambios en Hugo, las llamadas de Carlos, la tarjeta de los 3 millones de euros. Necesitaba organizar todo de forma sistemática, sin dejarme llevar por las emociones. Mientras escribía, me dije a mí misma que no estaba sola. Mi historia no era solo el triste relato de una mujer abandonada. Podría convertirse en una historia que sirviera de advertencia a muchas madres y esposas del mundo. Decidí no tocar el dinero por el momento. Los 3 millones de euros dormían en la tarjeta como una bestia agazapada. No sabía si me salvarían o me devorarían, pero sí sabía que, cuando Hugo me lo envió, había depositado su confianza en mí. Respiré hondo. Ya no lloraba. Las lágrimas no ayudan a entender la verdad. Solo la serenidad podría salvar a mi hijo. Esa noche me senté durante mucho tiempo junto a la ventana, observando las farolas parpadeantes. Una idea clara empezó a tomar forma en mi mente. Tenía que investigar, fuera quien fuera, por muy débil que fuera, tenía que descubrir a qué se enfrentaba Hugo. El camino sería sin duda peligroso. Pero si no empezaba a caminar, perdería a mi hijo para siempre. Desde esa noche, dejé de permitirme vivir en un estado de ambigüedad. Cada mañana, al despertar, me repetía una cosa: Hugo está lejos y solo cuenta conmigo. Aunque solo ese pensamiento me doliera como si me clavaran agujas en el corazón, tenía que levantarme.
Empecé a observar mi entorno con otros ojos. Antes, en casa de Carlos, vivía como una sombra, acostumbrada a obedecer y a callar. Pero ahora tenía que ver, dudar y pensar. Me di cuenta de que había sido demasiado crédula, demasiado ingenua al pensar que bastaba con cumplir mis deberes de esposa y madre. Durante los días siguientes, recopilé información en silencio. No me atrevía a preguntar directamente a nadie. Me limitaba a leer, escuchar y recordar en silencio. Releí uno por uno los artículos sobre la empresa de Carlos. Presté atención a los detalles que antes había pasado por alto. Y entonces me di cuenta de algo extraño. La mayoría de los grandes proyectos estaban relacionados con inversiones extranjeras. El capital entraba y salía muy rápido, pero no había información concreta sobre productos o resultados reales. Empecé a asustarme. Era un miedo sin forma, pero suficiente para helarme la sangre. Si mis sospechas eran ciertas, Hugo se encontraba en un entorno extremadamente peligroso. Y si yo daba un paso en falso, no solo yo, sino también mi hijo, podríamos estar en peligro. Comprendí que no podía seguir investigando más a fondo por mi cuenta. Necesitaba ayuda. Pero, ¿a quién acudir? No podía confiar en nuestros amigos comunes. La mayoría formaban parte del círculo de Carlos. Tampoco podía ir a la policía ahora, con solo una intuición y una tarjeta de crédito como pruebas. Tras varios días de reflexión, sintiendo que me estaba convirtiendo en otra persona, tomé una decisión: contratar a un detective privado. Busqué con cautela. No podía elegir a la ligera. Finalmente, elegí una pequeña oficina situada en un antiguo callejón de lavapiés. La oficina no tenía un gran cartel ni un ambiente ostentoso, pero hubo algo que me llamó la atención. La gente decía que el dueño era un expolicía que se había retirado antes de tiempo, harto de ver cómo se pasaban por alto las injusticias. Fui a visitarlo en una tarde lluviosa. El callejón estaba empapado y olía a humedad. Me abrigué con el abrigo y entré en la pequeña oficina. El hombre sentado detrás del escritorio tendría unos 50 y tantos años, de complexión robusta y con una mirada penetrante, pero no fría. Me observó durante un momento y preguntó sin rodeos: ¿A quién quiere que investigue? A mi exmarido, Carlos Martínez. Respiré hondo. Quiero saber la verdad sobre su empresa. No hizo más preguntas. Simplemente asintió y me indicó, con un gesto, que me sentara. Le conté todo, desde el juicio hasta la despedida en el aeropuerto y la tarjeta de los 3 millones de euros. No oculté mis miedos, ni embellecí la historia. Simplemente relaté los hechos tal como los conocía. El hombre escuchaba en silencio, tomando notas de vez en cuando. Cuando terminé, se reclinó en su silla. Hubo un silencio. Luego, dijo lentamente: estos casos, cuando hay mucho dinero de por medio y empieza a moverse al extranjero, no son sencillos. ¿Está preparada? Si no lo estuviera, le miré directamente a los ojos. No estaría sentada aquí. Me observó un momento más y asintió. De acuerdo, acepto el caso. Pero le advierto de antemano, una vez que empecemos, puede haber mucho peligro. Y habrá gente que no querrá que usted sepa la verdad. Lo sé. Saqué dinero en efectivo del bolso y lo puse sobre el escritorio. Es un adelanto. Solo necesito la verdad. No importa lo que cueste. Él no miró el dinero, solo me miró a mí. Él no miró el dinero, solo me miró. Puede irse. Si hay algo, la contactaré. Al salir de la oficina del detective, sentí que el corazón me latía aún más deprisa. No sabía a dónde me llevaría esta decisión, pero al menos había dejado de ser una víctima pasiva. Los días de espera se convirtieron en el periodo más tenso de mi vida. Reduje mis salidas y cambié mis hábitos.
No usaba las redes sociales, no publicaba nada y corté el contacto con personas innecesarias. Aunque no tenía pruebas concretas, sentía que alguien me vigilaba. Una noche, me desperté sobresaltada por un pequeño ruido en la calle. Durante ese tiempo, Hugo llamó una vez. La llamada fue muy corta y su voz sonaba tan indiferente como siempre. Mamá, no te preocupes. Estoy bien. Tenía 1 millón de preguntas que hacerle, pero me contuve y solo dije, confío en ti, cariño. Cuando la llamada terminó, me quedé sentada un largo rato, aturdida. Comprendí que mi hijo estaba actuando en un teatro cuyo único espectador, al que debía engañar, era su propio padre, y yo no podía arruinar esa actuación. Una tarde, mientras estaba sentada sola en mi habitación, sonó el teléfono. Era el número del detective. Sentí un vuelco en el corazón mientras respondía. Su voz era grave y apremiante. Prepárese, lo que he encontrado no es bueno. Hable, por favor. Apreté el teléfono. Hizo una pausa y luego dijo, lenta y deliberadamente, palabra por palabra, la empresa de su exmarido tiene indicios de estar involucrada en blanqueo de capitales. Y no está solo. Me quedé sorda. Estaba preparada, pero oírlo así, directamente, me mareó. Blanqueo de capitales. Esas 2 palabras no eran solo un delito, eran una puerta a un submundo que nunca había imaginado. Seguiré investigando, añadió. Pero a partir de ahora, sea extremadamente cautelosa. No confíe en nadie, ni siquiera en la gente que cree segura. La llamada terminó. Me quedé sentada, mirando al vacío. En mi mente, la imagen de Hugo era nítida. Mi hijo estaba en el ojo del huracán, y ese huracán era mucho más grande de lo que había imaginado. Apreté los puños. A partir de ese momento, supe que ya no había marcha atrás. Después de la llamada del detective, no pude volver a dormir profundamente. Al cerrar los ojos, las palabras blanqueo de capitales pesaban sobre mi pecho como una losa. Siempre había pensado que mi vida giraba en torno a la cocina, la familia y las preocupaciones triviales de un ama de casa. Nunca imaginé que llegaría el día en que tendría que enfrentarme al concepto de un submundo donde el dinero compra no solo riqueza, sino también silencio. Ralenticé mi ritmo de vida y me volví aún más cautelosa en cada uno de mis actos. Cambié la tarjeta SIM de mi móvil, reduje mis salidas y dejé de ir a las tiendas de siempre. Sabía que, si lo que decía el detective era cierto, el más mínimo error podría convertirme en un objetivo. Lo que más me aterraba no era por mí, sino por Hugo. Estaba lejos, en manos de un padre cruel cuya verdadera naturaleza yo misma empezaba a dudar. Unos días después, el detective volvió a llamar. Esta vez, su voz era aún más grave y cautelosa. Señora García, he rastreado algunos de los registros de transacciones de la empresa de su exmarido. El dinero desaparece en el extranjero a través de múltiples empresas intermediarias. El método es muy sofisticado. ¿Hay alguna relación con Hugo?, pregunté, sintiendo un dolor agudo en el corazón. Hubo un breve silencio. Fue solo un segundo, pero suficiente para entender que la respuesta no era simple. No hay pruebas directas, pero sí indicios de que Hugo sabe algo que los adultos no quieren que se sepa. Cerré los ojos. La imagen de Hugo encorvado frente al monitor del ordenador, las letras que yo no entendía, todo volvió de golpe. Mi hijo no se había visto envuelto en esto por accidente. Estaba muy cerca del centro del asunto. Prepárese para lo peor, continuó el detective. Y a partir de ahora, será mejor que evite contactarme con este número. Entonces, ¿qué hago? Espere, y no deje que nadie se dé cuenta de que sabe algo. La llamada terminó. Dejé el móvil sobre el escritorio. Mis manos temblaban ligeramente. Esperar. Para mí, en ese momento, era lo más difícil. Con cada día que pasaba, temía un posible mensaje o llamada de Hugo, o un silencio aún más aterrador y prolongado. Carlos no me llamó. Su silencio me inquietaba más que cualquier amenaza. Sabía que una persona como él, una vez que ha saboreado la victoria, no pierde el tiempo con aquellos a los que considera eliminados.
pero era precisamente esa indiferencia la que me helaba la sangre. Era como la calma antes de la tormenta. Delante de mis padres, intentaba mantener la compostura. No les conté nada sobre los 3 millones de euros, el detective o el blanqueo de capitales. Eran mayores. No quería que vivieran preocupados, pero cada vez que me preparaban la comida con esmero y se preocupaban por mí, sentía una punzada en el pecho. Me preguntaba si todo salía mal, me quedarían fuerzas para protegerlos. Una tarde, mientras ordenaba mi antigua habitación, encontré por casualidad un pequeño cuaderno que Hugo había escondido en un cajón de su escritorio. Era un cuaderno de tapa azul, con los bordes desgastados. Dudé antes de cogerlo. Sabía que estaba cruzando una línea, pero al final, mi instinto de madre fue más fuerte. Abrí el cuaderno. No era un diario, sino registros breves y fragmentados. Horas, algunas iniciales y números que no entendía en absoluto. Pero intuitivamente, supe que no era un juego de niños. En la última página, Hugo había escrito una frase que me paró el corazón. Si mamá llega a leer esto, significa que todo se me ha ido de las manos. Me derrumbé en la cama. Las lágrimas brotaron, pero no emití ningún sonido. Mi hijo se había estado preparando para lo peor, mientras que yo, su madre, solo me había estado atormentando y culpándolo en mi interior. Esa noche, recibí un correo electrónico anónimo y sin firma. Solo había un archivo adjunto y una breve frase. Por el bien de su hijo, deje de investigar. Miré la pantalla, con el corazón latiendo con fuerza. Ya no era una sospecha. Me estaban vigilando. Apagué el ordenador de inmediato, desconecté el cable de internet y me quedé sentada en la oscuridad durante mucho tiempo. Comprendí que la mano de alguien se había extendido lo suficiente como para enviarme una advertencia. En ese momento, supe que había entrado en una oscuridad real de la que no había vuelta atrás. Si me detenía, podría estar más segura. Pero Hugo, si continuaba, podría perderlo todo, pero al menos tendría la oportunidad de sacar a mi hijo de ese lodazal. Me sequé las lágrimas y me levanté. Ya no era la mujer que solo aguantaba. No era tan inteligente como aquellos que se escondían detrás de tratos multimillonarios. Pero tenía algo que ellos no esperaban: amor. Y a veces, esa es la fuerza que hace a las personas más temerarias. Abrí el cajón y saqué la tarjeta de crédito. Los 3 millones de euros seguían ahí, en silencio. Supe que pronto tendría que usar ese dinero. No para vivir lujosamente, sino para pagar el precio de la verdad. Miré por la ventana. El cielo estaba completamente oscuro. En esa oscuridad, susurré, como si le hablara a Hugo a lo lejos. Y a mí misma: mamá no se va a rendir. No importa hasta dónde tenga que llegar. Tras el correo de advertencia, comprendí que ya no era una espectadora. Había entrado de lleno en el juego de aquellos para quienes la ley y la moral son meros adornos. A partir de ese momento, tuve que cambiar mi forma de vivir y de pensar. Ya no podía ser una madre que simplemente espera la llamada de su hijo, sino alguien que debía guiar activamente el destino de ambos. Lo primero que hice fue cortar casi todos mis contactos anteriores. Tiré el móvil que usaba y compré una nueva tarjeta SIM a nombre de otra persona. Dejé de usar las redes sociales. Cuando salía, cambiaba de ruta y evitaba seguir mis costumbres. A veces, se me escapaba una sonrisa amarga. El detective no volvió a contactarme. Supe que no era porque hubiera renunciado, sino porque él mismo también estaba en peligro. Ese silencio reforzó mi convicción de que lo que me había dicho era cierto. La empresa de Carlos no era una simple firma de inversión, sino una pieza de un sistema mucho más grande. Una semana después, Hugo llamó. Esta vez, su voz no era tan indiferente como antes. Intentaba mantener la calma, pero pude percibir una tensión profundamente reprimida. Mamá, ¿has recibido alguna llamada de gente extraña últimamente? El corazón me dio un vuelco. Supe que la pregunta no era casual. No, cariño.
Todo sigue igual por aquí, respondí, esforzándome por sonar lo más natural posible. Hugo guardó silencio durante unos segundos. Si pasa algo, dímelo. No hagas nada por tu cuenta. Apreté los labios con fuerza. Mi hijo, tan lejos, que debería estar siendo protegido, preocupándose por mí. Entendido. Tú también ten cuidado. No te fíes de nadie, dije. La llamada terminó enseguida. Me quedé sentada, mirando el móvil, aturdida. Comprendí que Hugo estaba atrapado en una jaula de oro, por fuera, rodeado de una falsa protección, pero por dentro, ocultando un secreto que podía matar a quien lo tocara. Unos días después, recibí una llamada de un número de teléfono fijo desconocido. Dudé, pero al final respondí. Era la voz grave y sin emociones de un hombre. ¿Lucía García? Soy un conocido del señor Martínez. Necesitamos vernos para hablar de un asunto. Se me heló la sangre. ¿Sobre qué? Sobre el futuro de Hugo. No querrá que las cosas se compliquen demasiado, ¿verdad? Lo entendí de inmediato. No era una propuesta. Era una advertencia velada. Una amenaza. No tengo nada que hablar con usted, respondí, y colgué. El corazón me latía con fuerza. Esa noche no pude dormir. Caminé de un lado a otro de la habitación, con la mente tan tensa como la cuerda de un violín. Habían empezado a mostrarse. Eso significaba que sabían que yo no me iba a quedar callada. Y al contactarme usando a Hugo como excusa, comprendí que mi hijo se había convertido en un rehén sin ataduras, pero un rehén al fin y al cabo. Tenía que pensar de otra manera. Si seguía investigando en silencio, me asfixiarían antes de que pudiera hacer algo. Necesitaba a alguien fuerte, íntegro y con principios. Alguien que no pudiera ser comprado, pero no podía confiar ciegamente en nadie. Cuando me sentía en un callejón sin salida, se me ocurrió una persona. El señor Romero, un viejo amigo y compañero de mi padre. Cada vez que volvíamos al pueblo, mi padre hablaba de él, un hombre que había dedicado su vida a la policía, de carácter recto, que despreciaba a quienes se enriquecían a costa del sudor ajeno. No lo había visto desde que se jubiló, pero en mi mente, su imagen siempre estaba ligada a la palabra honestidad. Dudé mucho tiempo. No estaría arrastrando a un inocente a este lodazal, pero pensé en Hugo. Si no hacía nada, mi hijo se convertiría para siempre en una marioneta de su padre y de las fuerzas que lo respaldaban. Decidí que tenía que ver al señor Romero, pero no de manera formal. No me atrevía a llamarlo directamente. Necesitaba estar segura de que no me estaban escuchando. Salí de casa muy temprano, fingiendo que iba al mercado. Di varias vueltas por callejones y finalmente me detuve en una pequeña cafetería cerca de un parque. Me senté en una mesa en un rincón y observé mi alrededor durante un buen rato. Cuando estuve segura de que nadie me seguía, llamé a mi padre. No fui directa. Después de preguntarle cómo estaba, saqué el tema del señor Romero de forma casual. Papá, ¿todavía tienes contacto con él? Sí, claro. Ahora que está jubilado, se reúne a menudo con los viejos compañeros. El corazón me latía con fuerza. Papá, ¿tienes su número? Mi padre no sospechó nada. Me dio el número y añadió que, si necesitaba algún consejo legal, podía acudir a él. Colgué y me quedé sentada un largo rato, inmóvil. Tenía en mis manos una cuerda de salvamento. Si me aferraba a ella, podría sacarnos a Hugo y a mí a la superficie, o podría romperse a mitad de camino y hundirnos aún más. No llamé de inmediato. Necesitaba prepararme. Reorganicé todo lo que tenía. La tarjeta de los 3 millones de euros, el cuaderno de Hugo, el correo de amenaza, la información fragmentada del detective. Sabía que no podía entregarlo todo, solo lo suficiente para que me creyera, pero no tanto como para ponerlo en peligro inmediato. Esa noche tuve un sueño. Hugo estaba detrás de una pared de cristal grueso, golpeándola y llamándome, pero no podía oír nada. Corría hacia él, gritando su nombre contra el cristal, pero nadie me oía. Me desperté con el corazón desbocado y la almohada empapada en lágrimas. Me levanté,
y respiré hondo. No tenía otra opción. Tenía que hacer un trato. Cambiar mi seguridad temporal por una oportunidad real para mi hijo. A la mañana siguiente, marqué el número del señor Romero. Después de varios tonos, alguien respondió. Dígame. Era la voz de un hombre mayor, pero firme. En ese momento, supe que los engranajes de una maquinaria mucho más grande habían empezado a moverse. La llamada se conectó. Escuché al otro lado de la línea la respiración tranquila y regular de alguien acostumbrado a enfrentarse a lo irreparable. Dígame, tragué saliva. ¿Sí? ¿Es la casa del señor Romero? Me llamo Lucía. Mi padre fue compañero suyo hace años. Hubo un silencio de unos segundos. Escuché el sonido de un mechero y luego su voz, lenta pero clara. Ah, sí, me acuerdo. ¿Qué ocurre? Esa simple pregunta me tranquilizó. Supe que había llamado a la persona correcta. Quisiera verle. Es un asunto urgente y delicado para hablarlo por teléfono. No preguntó por qué. De acuerdo. Dime dónde. Quedamos en una pequeña cafetería cerca de una antigua estación de autobuses. Un lugar con mucho tránsito, donde nadie se fija en los demás. Llegué temprano y me senté en una mesa junto a la pared, de espaldas a la puerta. Pedí un café solo, sin azúcar. Intenté mantener la calma, pero la mano que sostenía la taza temblaba ligeramente. Unos 15 minutos después, vi entrar a un hombre. Llevaba una camisa descolorida y unos pantalones viejos. Era delgado, pero mantenía una postura erguida. No parecía un excomisario de policía ni un hombre de poder. Pero su mirada era diferente. Era la mirada de alguien que ha visto demasiada maldad y aún así ha elegido mantenerse íntegro. Miró a su alrededor y su vista se detuvo en mí. Se acercó, retiró una silla y se sentó. Sin presentarse, dijo: Habla. Respiré hondo. No me anduve con rodeos. Le conté todo. Desde el juicio y la decisión de Hugo de irse con su padre, hasta la tarjeta de los 3 millones de euros, las extrañas señales de Carlos, el detective y el correo de amenaza. Puse el cuaderno de Hugo sobre la mesa y lo deslicé suavemente hacia él. No saqué la tarjeta de crédito. Supe que aún no era el momento. Pasó las páginas del cuaderno muy lentamente. Apenas mostró emoción, pero cuando leyó la frase que Hugo había escrito: si mamá llega a leer esto, significa que todo se me ha ido de las manos. Vi claramente cómo se le tensaba la mandíbula. Dejó el cuaderno y me miró directamente. ¿Sabes? Que un niño de 12 años escriba algo así no significa solo que es inteligente. Significa que está viviendo en peligro. Se me hizo un nudo en la garganta. Señor Romero, ¿me cree? Pregunté con una voz tan baja que apenas la oí yo misma. Me miró durante un largo rato y asintió. Te creo, pero creer y poder hacer algo son dos cosas distintas. Sacó un bolígrafo del bolsillo y anotó algo rápidamente en una libreta vieja. Por lo que me cuentas, tu exmarido no es un simple empresario turbio. Si el blanqueo de capitales es cierto, detrás de él hay sin duda una organización enorme. Tú y tu hijo ya estáis bajo vigilancia. A partir de ahora, tienes que actuar con extrema cautela. ¿Qué debo hacer? Pregunté, sintiéndome como si estuviera al borde de un abismo. Por ahora, no investigues por tu cuenta. No contrates a nadie más, ni busques en Internet. Cualquier rastro puede ser seguido. Y Hugo, dije, casi en un susurro, frunció el ceño. Está en manos de su padre, pero puede que no sea un rehén en el sentido tradicional. Para gente como tu exmarido, un hijo es una armadura. No le hará daño directamente, pero usará su seguridad para controlar a otros. Se me heló la sangre. Señor Romero, ¿puede ayudarme? Me miró. Su mirada ya no era de evaluación, sino de decisión. No prometo lo que no puedo asegurar, pero empezaré a hacer comprobaciones discretas. Hizo una pausa y bajó la voz. Prepárate. Cuando la verdad salga a la luz, no habrá vuelta atrás. He llegado demasiado lejos para volver a sentir. Salimos de la cafetería en direcciones opuestas. Él se perdió primero entre la multitud. Yo me quedé sentada unos 10 minutos, observando,
Antes de levantarme, caminé un rato, di varias vueltas por callejones y tras asegurarme de que nadie me seguía, cogí un taxi para volver a casa. Esa noche recibí un mensaje de Hugo. Solo una frase. Mamá, ¿estás bien? Miré la pantalla y se me llenaron los ojos de lágrimas. Escribí mi respuesta con cuidado, letra por letra. Estoy bien, cariño. No te preocupes. Sabía que estaba mintiendo, pero era una mentira necesaria. En los días siguientes, el aire a mi alrededor pareció volverse más denso y pesado. Me sentía como si viviera atrapada en una habitación sin ventanas. Reduje mis salidas, solo para lo imprescindible. Cada vez que sonaba el teléfono, el corazón me daba un vuelco. Una tarde, el señor Romero llamó. Su voz era muy baja. He hecho una comprobación superficial y hay indicios que coinciden con lo que dijiste. Pero este asunto no es pequeño. He informado a una persona de confianza dentro del cuerpo. ¿Hay peligro para Hugo? Apreté el teléfono. Hubo un silencio de unos segundos. Por ahora, está a salvo. Pero el tiempo no está de nuestro lado. Comprendí que, si la organización sentía que estaba siendo vigilada, reaccionaría. Y sus reacciones solían ser muy rápidas y brutales. Esa noche no pude dormir. Me senté junto a la ventana, viendo las luces de los coches pasar. Pensé en Hugo. Pensé en su mirada fría en el juzgado. Ahora entendía que no era traición, sino una máscara que mi hijo tuvo que ponerse para sobrevivir. Me pregunté si yo hubiera sido más fuerte, más serena aquel día, Hugo habría tenido que cargar con un peso que no le correspondía a su edad. No había respuesta para esa pregunta, solo sabía que, a partir de ahora, tenía que seguir adelante, no como una esposa abandonada, sino como una madre que lucha. En la oscuridad, susurré una promesa. Hugo, espera a mamá. Esta vez, mamá no te dejará solo. Tras la llamada del señor Romero, vivía en un estado de semivigilia. Cada día era como cruzar un puente de una sola tabla sobre un abismo. No sabía cuándo se derrumbaría, pero sabía que no podía detenerme. Conocía lo suficiente a Carlos y a las fuerzas que lo respaldaban como para saber que no eran de los que se quedan de brazos cruzados y presienten el peligro. Cambié por completo mi rutina. No salía a horas fijas, ni pasaba 2 veces por la misma calle en un día. Cada vez que salía de casa, observaba mi entorno con atención. Sabía que podría ser solo mi paranoia, pero era mejor pecar de precavida que de ingenua. Hugo no volvió a llamar. Ese silencio me inquietaba, pero al mismo tiempo entendía que estaba tratando de protegernos a ambos. No me quedaba más remedio que repetirme a mí misma que, mientras Hugo guardara silencio, aún tenía la situación bajo control. Una tarde, mientras caminaba para hacer la compra para mis padres, tuve la sensación de que alguien me observaba. No era algo claro, pero fue suficiente para que se me erizara el vello de la nuca. Fingí detenerme en una frutería, y por el retrovisor de un coche aparcado, miré de reojo hacia atrás. En el espejo se reflejaba mi figura y la de un hombre de pie no muy lejos. Llevaba una gorra de béisbol calada y la cabeza gacha, pero su mirada estaba fija en mi dirección. El corazón me latía con fuerza. No me atreví a mirar mucho tiempo. Compré rápidamente unas naranjas y me metí por un callejón. Después de serpentear por varias calles y salir a una avenida principal, por fin pude respirar hondo. No sabía si ese hombre realmente me estaba siguiendo, pero a partir de ese momento, supe que había entrado en el radio de su vigilancia. Esa noche, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé mucho tiempo, pero al final respondí. Lucía García. Era la voz tranquila de un hombre. ¿Quién es? Eso no es importante. Solo quiero decirle una cosa. Hay asuntos en los que es mejor no indagar demasiado. Apreté el teléfono. ¿Y si lo hago? El hombre al otro lado soltó una risa seca. Entonces todos estarán a salvo. Comprendí de inmediato que en ese todos estaba incluido Hugo. No he hecho nada malo, dije, sintiendo la garganta seca. Así es. Pero no siempre los que hacen lo correcto viven más que los que saben cuándo callar. La llamada se cortó bruscamente.
Me quedé de pie en medio del salón, paralizada. Mis padres, en la cocina, no habían oído nada. Miré a mi alrededor, a la casa familiar. Por primera vez, me pareció terriblemente frágil. Esa misma noche, llamé al señor Romero desde mi teléfono de repuesto. Señor Romero, me han contactado. Al otro lado, guardó silencio unos segundos. Era de esperar. A partir de ahora, tenemos que prepararnos para lo peor. Hay peligro para Hugo. Mi voz tembló. Por ahora, no lo creo. Pero la presión está aumentando. Es un chico listo, pero al fin y al cabo, es un niño. Si sospechan que tiene algo importante, intentarán recuperarlo a toda costa. Sentí un dolor agudo en el corazón. ¿Y usted? ¿Qué está haciendo? Estoy reuniendo pruebas suficientes para dar un golpe fuerte y definitivo. Pero necesito tiempo. Tiempo. Era algo que ni Hugo ni yo teníamos de sobra. Esa noche no pude dormir. Me senté junto a la ventana y vi mi reflejo en el cristal. Un rostro demacrado, con las ojeras más marcadas. Me pregunté, si mañana desapareciera, ¿quién protegería a Hugo? Si yo cayera, ¿le quedaría a mi hijo un camino de regreso? A la mañana siguiente, decidí hacer algo que nunca antes había considerado. Saqué la tarjeta de crédito. 3 millones de euros. Esa cifra ya no era un misterio, sino un recurso. No la usaría para gastar, pero tampoco la dejaría intacta. Dividí el dinero en varias partes y lo transferí a múltiples cuentas a nombre de personas que no tenían relación directa conmigo. Lo hice todo lenta y cuidadosamente, como si moviera piezas de ajedrez. Sabía que, si la situación empeoraba, necesitaría dinero para huir, para proteger a Hugo o incluso para comprar información. El dinero sucio podía manchar las manos, pero a veces es el único medio para salir del fango. Esa tarde, Hugo llamó de repente. La llamada fue muy corta, pero su voz me heló la sangre. Mamá, papá no para de preguntar por ti últimamente. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué pregunta? ¿Qué haces? ¿Con quién te ves? Le he dicho que solo estás intentando adaptarte a tu nueva vida. Respiré hondo. No digas nada más. Si vuelve a preguntar, dile que no sabes nada. Hugo guardó silencio unos segundos. Mamá, creo que empiezan a sospechar de mí. Ya no pude mantener la calma. ¿De que tienes algo? Hugo no respondió de inmediato. No preguntes, mamá. Yo puedo manejarlo. Esa frase me atravesó el corazón. No quería que mi hijo tuviera que manejar nada. Él solo debería preocuparse de sus deberes, de sus amigos, de los problemas de un niño de 12 años. Hugo, si te ves en peligro, protégete a ti mismo. No pienses en mamá, dije, aunque cada palabra me desgarraba el pecho. No te preocupes, mamá. Sé lo que hago. La llamada terminó y me derrumbé en el suelo. Comprendí, con un dolor agudo, que Hugo tenía algo de vital importancia y que eso era precisamente lo que lo ponía en peligro. Al atardecer, recibí un breve mensaje del señor Romero. He confirmado varias transacciones anómalas. No hay duda de que hay una organización detrás. Pero para cerrar el caso, necesitamos pruebas de más alto nivel. Releí el mensaje una y otra vez. Pruebas de más alto nivel. En mi mente, la imagen de Hugo sentado frente al ordenador era nítida. Supe que el epicentro de todo estaba en manos de mi hijo, y que este juego estaba a punto de entrar en su fase más peligrosa. Me levanté y miré el cielo nocturno, completamente negro. Una fría determinación se apoderó de mí. Si ellos estaban dispuestos a llegar hasta el final, yo tampoco me retiraría. No por odio, sino porque soy la madre de Hugo. Tras la llamada de Hugo, comprendí una cosa con una claridad meridiana. Mi hijo estaba en la cuerda floja, no en la línea que separa el bien del mal, sino en la que separa la supervivencia de ser aplastado por aquellos que no tienen a dónde retroceder. Ya no tenía el derecho a dudar ni a elegir mi propia seguridad. Esa noche me senté sola en mi habitación. Delante de mí estaban la tarjeta de crédito, el cuaderno de Hugo y el teléfono de repuesto. Por primera vez, me permití pensar con frialdad,
Si Hugo tenía pruebas importantes, esa era la única carta que podía hacerles temer, pero también era lo que convertía a mi hijo en un objetivo. Llamé al señor Romero. Esta vez, no me anduve con rodeos. Señor Romero, Hugo tiene algo que ellos quieren recuperar a toda costa. Al otro lado, hubo un silencio de unos segundos. Me lo imaginaba. Dígame la verdad. Si pierden la paciencia, ¿qué pasará? La voz del señor Romero se volvió más grave. Actuarán con rapidez y sin dejar rastro. Cerré los ojos. ¿Puede proteger a Hugo? Si estuviera en el país, podría hacer algo. Pero está en el extranjero y en manos de su padre. No puedo intervenir directamente. Comprendí que la ley tiene fronteras, pero ellos no. Entonces, ¿qué hago? Mantén la calma, suspiró el señor Romero. Y si es posible, busca la manera de que Hugo haga una copia de seguridad de las pruebas en un lugar externo. Si la conseguimos, no se atreverán a tocarle un pelo tan a la ligera. Asentí, aunque él no podía verme. Colgué y me quedé sentada un largo rato. A partir de ese momento, Hugo y yo ya no éramos una madre y un hijo corrientes. Teníamos que colaborar como dos adultos. La idea me partía el corazón en 1000 pedazos. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de Hugo. Mamá, copia hecha. Solo esas 3 palabras, pero mis manos temblaban. ¿Dónde está? Le respondí. En 3 sitios distintos. Si pasa algo, solo tienes que contactar a la persona correcta. Respiré hondo, intentando mantener la calma. ¿Estás a salvo? Pasó mucho tiempo antes de que Hugo respondiera. Por ahora, ese por ahora me asustó más que un no. Esa tarde recibí otro correo electrónico. Ya no había amenazas. Solo una frase. Queremos verla. No había lugar ni hora, pero supe que estaban poniendo a prueba mi reacción. Si me asustaba, presionarían más. Si guardaba silencio, actuarían. No respondí. Apagué el ordenador y me senté apoyada contra la pared. Recordé los años que viví en la espaciosa casa de Carlos, siempre con miedo de disgustarle. Había vivido mi vida bajo un miedo invisible, pero este miedo era diferente. Me hacía sentir más serena. Esa noche, Hugo llamó. Su voz era más baja de lo habitual. Mamá, puede que no pueda llamar en unos días. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué vas a hacer? Tengo que ganar algo de tiempo. ¿Cómo? Hugo guardó silencio unos segundos. Fingiendo que colaboro, me levanté de un salto. No, Hugo. Nada peligroso. Mamá, si no lo hago, nos presionarán más rápido. Su voz era tranquila, pero pude sentir el cansancio que contenía. Escucha, si sientes que es peligroso, déjalo todo. ¿Entendido? Mamá no necesita nada. Solo te necesito a ti. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Y luego, Hugo dijo, en un susurro apenas audible, Mamá, estoy haciendo esto por ti. Las lágrimas brotaron, pero no emití ningún sonido. Hugo, lo siento. ¿Por qué te disculpas? Por no haberme hecho más fuerte antes. Por haber dejado que cargues con este peso. Mi hijo no respondió de inmediato. No te culpes, mamá. Si no fuera por ti, no habría podido aguantar hasta ahora. La llamada terminó. Me derrumbé en la silla, cubriéndome la cara con las manos. Nunca me había sentido tan impotente. Esa noche apenas dormí. Pensé en todas las peores posibilidades. Preparé una pequeña bolsa con documentos y dinero en efectivo. Registré toda la información que Hugo me había enviado, la encripté cuidadosamente y la guardé en varios lugares. Sabía que, si algo me pasaba, esto tenía que sobrevivir. A la mañana siguiente, recibí un mensaje del señor Romero. Ha habido movimientos. Algunos miembros de las organizaciones de bajo nivel están empezando a retirarse. El corazón me latía desbocado mientras leía el mensaje. ¿Y Hugo? Aún no hay señales anómalas. Respiré aliviada, pero fue solo por un momento. Sabía que esta calma era la que precede a una ola gigante. Al atardecer, recibí el último mensaje de Hugo de ese día. Si mañana no tienes noticias mías, no te alarmes. Haz solo lo que te dije. Miré la pantalla. Una lágrima cayó y emborronó las letras. Tienes que volver.
Mamá te estará esperando. Hugo respondió al instante. Volveré, te lo prometo. Dejé el móvil y miré el cielo nocturno. El viento soplaba suavemente, pero en mi interior una tormenta rugía. Supe que la última pieza había sido colocada en el tablero y que esta vez no había margen para el error. Tras el último mensaje de Hugo, supe que había entrado en el silencio más aterrador de mi vida. Todo estaba en calma, pero era el tipo de calma en la que todos saben que el más mínimo error puede derrumbarlo todo. Ya no actuaba movida por la emoción. Cada acción, cada pensamiento, tenía que tener un propósito claro. Cerré la puerta con llave y corrí las cortinas. La habitación estaba a oscuras, solo iluminada por la luz de una pequeña lámpara. Saqué un cuaderno nuevo y empecé a registrar todo, de principio a fin, en orden cronológico. No para lamentarme. Si yo desaparecía, la verdad tenía que sobrevivir. Escribí muy despacio, grabando cada letra en el papel. Afuera, la ciudad seguía ruidosa, como si no pasara nada. El sonido de los coches, las voces de la gente, las luces. Pero dentro de mi pequeña habitación, cada respiración era pesada. Pensé en Carlos. Cerca de la medianoche sonó el teléfono. El corazón me dio un vuelco. Miré la pantalla, un número desconocido. No respondí de inmediato. Esperé a que sonara el último tono y lo apagué. Sabía que, si era Hugo, buscaría otra manera. Y si eran ellos, menos aún debía mostrar una reacción. Me quedé sentada en silencio un largo rato, y luego me levanté y me serví un vaso de agua caliente. Mis manos ya no temblaban como antes. Quizás, cuando el miedo supera un cierto umbral, una se vuelve terriblemente serena. Me miré en el espejo. Había una mujer completamente diferente a la de hace unos meses. Ya no había rastro de debilidad ni de lágrimas fáciles. Solo quedaba una determinación seca. A primera hora de la mañana, recibí un mensaje del señor Romero. Anoche se bloquearon varias transacciones anómalas. No hay duda de que tienen prisa. Respondí rápidamente. ¿Afecta a Hugo? Por ahora, no. Pero prepárate. Intentarán presionarte para que salgas a la luz. Lo entendí. Si no podían llegar a Hugo, volverían su atención hacia mí. Yo era el eslabón más débil, el más accesible. Hacia el mediodía, salí a comprar algo de comida. Me esforcé por parecer lo más normal posible. Entré en un supermercado, me mezclé con la gente, escuché sus risas. Me dije a mí misma que, si iban a actuar, no elegirían un lugar concurrido. Pero la sensación de ser vigilada seguía ahí, pegada a mi piel. Justo al salir del supermercado, un hombre chocó conmigo accidentalmente. Perdón, dijo muy rápido y se fue. Me quedé paralizada. En ese instante, sentí claramente cómo algo pequeño se deslizaba en el bolsillo de mi abrigo. No me atreví a darme la vuelta. Caminé un poco más y entré en un baño público cercano. Cerré la puerta y el corazón me latía desbocado. Saqué el objeto. Era un trozo de papel doblado. Encima, solo una línea escrita a mano: no haga tonterías, sin firma ni explicación. Pero supe que era su último mensaje antes de pasar a la acción. Arrugué el papel, lo tiré al inodoro y tiré de la cadena. Mis manos estaban heladas. Me miré en el espejo y me pregunté si esto era el límite de la resistencia humana. Pero inmediatamente después pensé en Hugo. Pensé en la voz de mi hijo diciendo: volveré. Y supe que no podía rendirme. Por la tarde, recibí un correo electrónico encriptado. Lo abrí con el programa que Hugo me había indicado. El contenido era muy breve. Mamá, han empezado a sospechar. Estoy bien, no reacciones. Lo releí una y otra vez, con cada letra clavándose en mi corazón como un puñal. Mi hijo, en medio de la guarida del lobo, tenía que interpretar el papel de un hijo obediente mientras, al mismo tiempo, guardaba un secreto que le podía costar la vida. Esa noche, el señor Romero llamó. Su voz era extremadamente seria. Lucía, seré franco.
Si en las próximas 24 horas no recuperan lo que quieren, habrá un movimiento muy grande. ¿Qué tipo de movimiento? O bien trasladan a Hugo de donde está por la fuerza, o bien te obligan a ti a aparecer. Apreté el teléfono. Si aparezco, intentarán usarle para negociar. Solté una risa seca, sin lágrimas. Entonces, ¿cree que debería aparecer? Hubo un largo silencio al otro lado. No puedo aconsejarte eso. Pero si decides hacerlo, lo prepararé todo para que, si algo pasa, nadie pueda silenciarlo. Supe que la decisión estaba en mis manos. Colgué y me quedé sentada un largo rato. Pensé en todos los escenarios posibles. Ser capturada, amenazada, incluso eliminada. Tenía miedo, pero ese miedo ya no me paralizaba. Se convirtió en el motor que me obligaba a ser más serena que nunca. Abrí el portátil y revisé de nuevo todo lo que Hugo me había enviado. Hice otra copia de seguridad y la envié a otro buzón de correo seguro. Programé una regla para que, si no iniciaba sesión en 7 días, se reenviara automáticamente. No iba a dejar nada al azar. Cerca de la medianoche sonó el teléfono. Esta vez era el número de Hugo. Sentí que se me paraba el corazón. Mamá, la voz de mi hijo era muy baja. Estoy aquí. Papá se está preparando para irse a algún sitio, pero no quiere llevarme. Contuve la respiración. ¿Dónde estás ahora? En mi habitación. He cerrado la puerta con llave. Escucha, no salgas de la habitación por nada del mundo. Si intentan entrar, gana todo el tiempo que puedas. Lo sé, dijo Hugo, y guardó silencio un momento. Mamá, si las cosas no salen como esperamos mañana, no lo interrumpí. Vas a volver. No acepto otra cosa. Escuché una respiración profunda al otro lado. Lo intentaré. La llamada terminó. Me derrumbé en el suelo, apoyada contra la pared. Supe que esa noche era la última noche de espera. Después, vendría la luz o la oscuridad total. Cerré los ojos y susurré en mi interior. Hugo, pase lo que pase, tienes que vivir. Esa mañana me desperté antes del amanecer. No porque hubiera dormido lo suficiente, sino porque ya no podía dormir. Mi cuerpo pesaba como el plomo, pero mi mente estaba terriblemente despejada. Era como si todos mis nervios estuvieran tensos, esperando simplemente el fuerte impacto que los rompería. Me senté en la cama sin encender la luz, escuchando el pesado tic-tac del reloj. No había nuevos mensajes de Hugo en mi móvil. Ese silencio, a la vez que me inquietaba, me tranquilizaba. Que siguiera en silencio significaba que aún no lo habían encontrado. Repetí esa frase en mi cabeza como un mantra. Sobre las 8 de la mañana, llamó el señor Romero. Su voz sonaba diferente, más ronca. Lucía, han empezado a retirar gente. El corazón se me hundió. ¿Qué significa eso? Que se están preparando para dar un golpe grande. Que la gente de abajo se retire suele ser una maniobra de distracción para que los de arriba puedan actuar. Apreté el teléfono. Y Hugo, todavía no hay malas noticias. Pero prepárate. Si intentan hacerte salir, no vayas sola bajo ningún concepto. ¿Y usted qué hará? He avisado a un equipo especial. Pero no podemos movernos demasiado pronto. Todo tiene que ser en el momento justo. El momento justo. Otra vez el tiempo. Me sentí como un peón en un tablero de ajedrez, sin derecho a elegir cuándo me moverían. Colgué y salí a la calle, no para huir, sino para prepararme. Me detuve en una pequeña copistería. Imprimí todos los documentos importantes encriptados y los metí en sobres sellados. Los dividí en varios paquetes y los envié a 3 direcciones diferentes mediante un servicio de mensajería con entrega programada. Si en 2 días no cancelaba la orden, esos sobres se entregarían automáticamente en los lugares designados. Al terminar, me sentí un poco más ligera. Al menos, la tranquilidad de no haber puesto todos los huevos en la misma cesta. Hacia el mediodía, Hugo llamó. La llamada fue tan repentina que mis manos temblaron. Mamá, su voz era muy baja, pero clara. Papá. Papá se ha dado cuenta. Me quedé paralizada. ¿De qué? De que tengo algo que no debería tener. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza. ¿Dónde estás ahora? En un coche. ¿Qué coche? ¿El de tu padre? Sí.
Me llevan a algún sitio. Me levanté de un salto. Hugo, cálmate y escúchame. ¿Me oyes bien? Sí. No digas nada más. Responde solo con monosílabos. ¿Estás herido? Por ahora, no. Ese por ahora me desgarró el corazón como un cuchillo. ¿Lo llevas contigo? Hugo guardó silencio unos segundos. Sí. Cerré los ojos. Escucha. Si tu padre te pregunta, dile que todavía no lo has enviado a ninguna parte. Gana tiempo. Entendido. Escuché un frenazo al otro lado de la línea, y la voz de Hugo se volvió aún más baja. Mamá, sí. Si no puedo llamar después de esto. No, casi grité. Tienes que llamar. Mamá te estará esperando. Escuché a Hugo tomar aire al otro lado. Lo intentaré. La llamada se cortó. Me quedé paralizada en medio de la habitación, con el teléfono todavía en la oreja, como si así pudiera oír más la voz de mi hijo. Llamé inmediatamente al señor Romero. Señor Romero, se han llevado a Hugo. Su voz se tensó al instante. Cálmate. ¿Sabes a dónde lo llevan? No. Solo sé que está en el coche de su padre. Intentaré que alguien siga los lugares sospechosos. Pero prepárate. Es probable que te contacten para negociar. Lo entendí. Usarían a Hugo para que yo entregara lo que tenía o para silenciarme para siempre. Menos de una hora después, mi teléfono sonó. Un número desconocido. Respiré hondo y respondí. Lucía García. Era la voz de un hombre que me resultaba familiar, pero fría y escalofriante. ¿Qué quiere? Queremos hablar un poco. Por el bien de su hijo, sería prudente que cooperara. Ustedes tienen a mi hijo. Está en un lugar muy seguro con su padre. Siempre y cuando usted actúe con sensatez. Claro, solté una risa seca. ¿Qué tengo que hacer? Que nos entregue lo que usted y el chico tienen. Y que deje de hacer tonterías. ¿Dónde? Se lo haremos saber en su momento. Pero primero, tiene que demostrar su buena fe. ¿Cómo? Apareciendo. Guardé silencio. Supe que este era el momento decisivo. Si aparezco, liberarán a mi hijo. Eso depende de su cooperación. Cerré los ojos. Quiero oír la voz de mi hijo. Hubo un silencio de unos segundos al otro lado. Luego, un ruido de forcejeo, y desde muy cerca, la voz de Hugo. Mamá. No pude contener las lágrimas. ¿Estás bien? Estoy bien. Su voz intentaba mantener la calma, pero pude sentir la tensión en ella. Voy a ir, dije con firmeza. Mamá, no. La voz de Hugo se cortó. Me quedé de pie, inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que estaba a punto de entrar caminando en una trampa que ya estaba preparada para mí, pero al mismo tiempo sabía que si no iba, Hugo no tendría ninguna oportunidad. Antes de tomar la decisión, hice una última llamada al señor Romero. ¿Quieren que aparezca? Me lo imaginaba, suspiró. Escucha. Ve, pero no sigas sus instrucciones a ciegas. Haré que te sigan a una distancia segura. Si algo pasa, te lo prometo, la verdad no quedará enterrada. Colgué y me puse ropa sencilla. Metí mi teléfono de repuesto en el bolsillo. Me miré en el espejo y dije en voz baja, Hugo, mamá. La puerta se cerró a mi espalda. Fue un sonido muy pequeño, pero en mi corazón fue el sonido de una puerta que se cerraba sin posibilidad de retorno. Salí de casa al atardecer, sin bolso ni DNI, solo con el teléfono de repuesto y una pequeña tarjeta de memoria que llevaba oculta en el forro de mi ropa. Sabía que, a partir de ese momento, cada uno de mis movimientos podría ser grabado, exagerado y distorsionado. Pero no había otra opción. Hugo estaba en sus manos, y no podía arriesgar su vida por dudar. En cuanto salí del callejón, mi móvil sonó. Un mensaje. Coge un taxi. Prohibido usar vehículo particular. No llames a nadie. No respondí. Lentamente, hice una seña a un taxi que se acercaba. El conductor era un hombre de mediana edad, con cara de cansado que no hizo muchas preguntas. Le leí la dirección que me habían enviado. Un antiguo polígono industrial cerca de Getafe, un lugar abandonado desde hacía años. El coche pasó por calles familiares que había recorrido con Hugo cuando era pequeño. Miré por la ventanilla. Los paisajes que pasaban
la ciudad que se había tragado el destino de Hugo, y seguía tan indiferente como si nada. En mi cabeza, la imagen de Hugo en el coche se repetía una y otra vez. Su voz diciendo, «Estoy bien», pero sabía que solo era una coraza. El taxi se detuvo. Pagué y bajé. El aire aquí era pesado, con olor a humedad y aceite. El sol ya se había puesto, y la escasa luz de las farolas se derramaba sobre las paredes desconchadas. Me detuve un momento y miré a mi alrededor. No había nadie, pero precisamente ese vacío me puso aún más en alerta. Llegó otro mensaje. «Sigue recto, no mires atrás». Caminé. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Recordaba el consejo del señor Romero. No mostrar reacciones exageradas. No dejar ver mis emociones. Pero al pensar en Hugo, el corazón se me encogía. La puerta de un almacén se abrió, y una fría luz blanca se derramó desde el interior. Entré, y la puerta se cerró de golpe a mi espalda. El sonido resonó en el aire como una sentencia. El interior era un espacio amplio y vacío, con solo una mesa y un par de sillas de metal en el centro. Carlos estaba sentado allí. Mi exmarido, el hombre que una vez fue todo mi mundo, me miró. Su mirada ya no era tan segura y arrogante como antes, pero seguía siendo fría y cortante. «¿Has venido? ¿Dónde está mi hijo?» Me detuve a varios metros de él. La comisura de los labios de Carlos se curvó. «Siempre pensando en tu hijo, ¿eh? Tráelo aquí, no me anduve con rodeos». Carlos se levantó y se acercó unos pasos. «Cálmate. Está a salvo». «A salvo, según tú», le miré directamente. Carlos no respondió. Volvió a la mesa, cogió una botella de agua y sirvió 2 vasos. «Siéntate, hablemos como adultos. No he venido a hablar». «Lo sé», suspiró, como si estuviera realmente cansado. «Pero tú también tienes que saberlo. Todo ha llegado demasiado lejos». «No. Tú lo has llevado todo demasiado lejos». Mi voz era gélida. Carlos soltó una risa seca. «Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Hice esto también para proteger a mi familia». «¿Qué familia?» Reí con amargura. «Esa de la que me echaste, y cuyo hijo has tomado como rehén». La mirada de Carlos se ensombreció. «Ten cuidado con lo que dices. Tú deberías haber tenido cuidado con lo que hacías». El aire en el almacén se volvió denso y pegajoso. Comprendí que esto ya no era una conversación entre excónyuges, sino un enfrentamiento entre 2 bandos que ya no tenían a dónde retroceder. Carlos hizo una seña con la mano, y del fondo, un hombre trajo a Hugo. Sentí que se me paraba el corazón. «Hugo». Mi hijo estaba allí de pie. Su rostro estaba pálido, pero su mirada seguía viva. Al verme, negó muy levemente con la cabeza, como una señal. Lo entendí. Me estaba diciendo que no revelara nada. «¿Estás bien?», pregunté, esforzándome por sonar normal. «Sí, estoy bien», respondió Hugo. Carlos hizo un gesto, y el otro hombre retrocedió unos pasos, pero se quedó cerca de Hugo. «Ahora lo ves», dijo Carlos. «No voy a hacerle daño. Pero eso depende de ti». «No he traído lo que quieres», dije lentamente. Carlos frunció el ceño. «No pongas a prueba mi paciencia». «No la estoy poniendo a prueba», le miré directamente. «Quiero hacer un trato». Carlos se rió. Una risa sin alegría. «¿Crees que estás en posición de poner condiciones?» «Sé que no vas a hacerle daño a tu propio hijo», dije. «Tendrías que salvarte tú con eso, y yo necesito la libertad de mi hijo». Carlos se dio la vuelta, caminó unos pasos y se giró de nuevo. «Entrégame todo lo que tenéis tú y el chico, y te permitiré que os vayáis de aquí. Viviremos como si no nos conociéramos». No respondí al instante. Carlos se quedó perplejo. «No. Te daré solo una parte, lo suficiente para que salgas de tu aprieto inmediato. El resto me lo quedaré yo». Carlos me miró. Su expresión pasó de la sorpresa a la ira. «¿Estás jugando conmigo?» «Quien está jugando con fuego eres tú», negué con la cabeza. Hugo me miró. En su mirada ya no había disimulo. Vi en ella preocupación, pero también confianza. Carlos guardó silencio un largo rato. Finalmente, soltó una risa seca. «Has cambiado. Tú me has cambiado», respondí. Carlos miró a Hugo y luego a mí.
De acuerdo, dijo. Te doy 10 minutos. Llama a tu gente y que lo traigan. No voy a llamar a nadie, dije. No voy a llamar a nadie, dije. Ya está enviado. El aire se congeló. Carlos me miró como si viera a una desconocida por primera vez. ¿Te atreves? Me atrevo, respondí sin dudar. En ese momento, supe que estaba apuntando con un cuchillo a la garganta de un monstruo. O lo soltaba, o nos hundíamos todos. En algún lugar, en la oscuridad de fuera, supe que otros engranajes también habían empezado a moverse. El espacio dentro del almacén pareció congelarse con mis palabras. Podía oír claramente los latidos de mi propio corazón, resonando en mi pecho como martillazos. Carlos estaba de pie frente a mí. En su mirada ya no había la confianza de un hombre poderoso, sino la vacilación de alguien acorralado al borde de un precipicio. Supe que, si tomaba una decisión equivocada, no solo Hugo y yo, sino también él y las fuerzas que lo respaldaban, se derrumbarían. Carlos se acercó lentamente a mí. Bajó la voz. ¿Me estás amenazando? Solo intento salvarnos a mi hijo, y a mí, respondí, con cada palabra clara y firme. Él miró a Hugo. Mi hijo mantenía la espalda recta, sin apartar la mirada. Vi en él una madurez dolorosa, forjada no por el tiempo, sino por el peligro. No creas que puedes amenazarme con un truco infantil como el envío automático de datos, dijo Carlos, pero en su voz ya no había convicción. No es una amenaza, respondí. Es una garantía. Tú sabes muy bien que, en el momento en que nos toques a Hugo o a mí, tú tampoco tendrás un camino de regreso. Carlos apretó los dientes. Sus labios temblaban ligeramente. ¿Confías más en la gente de fuera que en mí? Desde el día en que pusiste a tu propio hijo en peligro, le miré directamente a los ojos. Dejé de confiar en ti. Esas palabras fueron como cuchillos. Carlos se dio la vuelta. Caminó unos pasos y apretó los puños. Pude ver claramente su conflicto interno, no por mí, sino entre su instinto de supervivencia y el último vestigio de lazo de sangre que le quedaba. De repente, fuera del almacén, se oyó el chirrido de un coche frenando bruscamente. No fue un ruido fuerte, pero fue suficiente para tensar a todos los presentes. El hombre que estaba junto a Hugo miró hacia la puerta y deslizó una mano dentro de su chaqueta. Carlos se giró. Su mirada era fría y dura. ¿Has llamado a alguien? Te lo dije. Mi voz se mantuvo firme. No he llamado a nadie. Todo estaba preparado de antemano. Se oyeron pasos fuera. Pasos sin prisa, pero firmes. Reconocí esos pasos al instante. No eran los de empresarios turbios, sino los de gente acostumbrada a actuar según un protocolo. Carlos también lo supo. Su rostro se puso pálido por un brevísimo instante. Has liado una buena. No he sido yo, dije. Ha sido la verdad, que ha encontrado su propio camino. La puerta del almacén se abrió de golpe, y los haces de luz de las linternas inundaron el interior. Policía, nadie se mueva, resonó la voz firme de un hombre. En ese instante, todo se precipitó. El hombre junto a Hugo intentó agarrarlo, pero Hugo se zafó rápidamente y corrió hacia mí. Abrí los brazos y lo abracé con fuerza. Sentí su pequeño cuerpo temblando ligeramente en mis brazos. Ya está, Hugo. Ya ha pasado todo, susurré. Las lágrimas brotaron. Carlos se quedó de pie, como si estuviera congelado. No se resistió ni intentó huir. Simplemente se quedó allí, mirándonos a Hugo y a mí. En su mirada había una mezcla de emociones complejas. Has perdido, dije, no con la voz de una vencedora, sino con una voz llena de un agotamiento extremo. Carlos negó con la cabeza. Hacía mucho tiempo que había perdido. Los agentes redujeron rápidamente al resto de los hombres. Se oyó el clic metálico y frío de las esposas. No miré mucho tiempo esa escena. Solo abracé a Hugo, hundiendo su rostro en mi pecho, como para confirmar que realmente estaba allí, sano y salvo.
Inhalé profundamente el olor familiar de mi hijo. El señor Romero entró el último. Al vernos a Hugo y a mí, asintió levemente. Sin necesidad de palabras, supe que había cumplido su promesa. ¿Está bien el chico?, preguntó. Sí, respondí, con la voz ahogada. Hugo levantó la cabeza, miró al señor Romero e inclinó la cabeza respetuosamente. Gracias. El señor Romero le puso una mano en el hombro. Su mirada, por una vez, se suavizó. Lo has hecho muy bien. Con esas palabras, rompí a llorar. Ya no de miedo, sino del alivio de que todo por lo que habíamos pasado finalmente fuera reconocido. Pasaron junto a Carlos para llevárselo detenido. Antes de salir del almacén, se detuvo y se giró hacia mí. Lucía, no respondí. Lo siento, su voz fue muy baja. Lo miré durante un largo rato. Una disculpa no arregla lo que has roto, dije. Carlos siguió caminando. Afuera ya era noche cerrada, y el aire era frío. Cogí la mano de Hugo y salimos. Fue como si por fin saliéramos de una pesadilla que había durado meses. A nuestras espaldas, las luces de los coches de policía parpadeaban, pero allí había una calma que hacía mucho tiempo que había olvidado. Hugo me apretó la mano con fuerza. Mamá, sí, cariño, pensé que no vendrías. Me detuve y lo abracé de nuevo, con fuerza. Te lo prometí, mamá. Te prometí que vendría. Hugo hundió la cara en mi hombro. No dijo nada más, pero pude sentir cómo el pesado fardo que llevaba sobre sus hombros por fin se desvanecía. Sabía que esto no era el final. Quedaba la investigación, el juicio y largos días de enfrentarse al pasado. Pero a partir de ese momento, mi hijo y yo habíamos salido de la oscuridad más profunda. Caminamos sin mirar atrás. Aunque el camino que nos esperaba fuera difícil, al menos, en ese camino, había luz. Desde aquella noche en el almacén, la vida de Hugo y la mía entró en una fase completamente diferente. No fue un cambio ruidoso ni espectacular, sino uno silencioso y profundo, como la tierra después de una fuerte lluvia. Todo seguía ahí, pero ya nada era como antes. Esa noche nos trasladaron a un lugar seguro. Por disposición de las autoridades, Hugo se quedó en una casa de acogida temporal. No me opuse. Por primera vez en mucho tiempo, permití que otros protegieran a mi hijo. Comprendí que su seguridad ya no podía garantizarse solo en los brazos de su madre. Los días siguientes transcurrieron lentamente. Seguí prestando declaración, testificando y aportando información. Conté todo, desde los primeros indicios hasta el enfrentamiento en el almacén, sin añadir ni omitir nada. Estaba agotada, pero mi mente estaba más despejada que nunca. Carlos fue puesto en prisión preventiva a la espera del juicio. No volví a verlo, ni quise hacerlo. Para mí, ese hombre ya había dejado de existir en el momento en que eligió un camino que ponía a su propia familia en peligro. Hugo hablaba menos, pero su mirada había cambiado. Ya no había esa tensión constante, ni esa fría cautela que lo acompañaban siempre. Empezó a dormir más profundamente. A veces, lo observaba dormir desde la puerta de su habitación. Solo escuchar su respiración regular me tranquilizaba. Una tarde, Hugo se sentó frente a mí y, mientras hacía girar un vaso, dijo: «Mamá, Jimmy, ¿oías a papá?». La pregunta inesperada me dejó en silencio durante un largo rato. No lo sé, respondí con sinceridad. Ya no siento la rabia de antes. Pero tampoco creo que pueda hacer como si no hubiera pasado nada. Hugo asintió. Yo también lo creo. No hablamos más del tema. Pero supe que él había encontrado su propia respuesta. Y la respeté. El caso fue saliendo a la luz gradualmente. Los medios de comunicación comenzaron a informar sobre los hechos oficiales. Nombres, cifras y relaciones que antes solo existían en la oscuridad, ahora se discutían públicamente. Sentía una extraña sensación, como si leyera la historia de otra persona, a pesar de ser una de las protagonistas. Algunos me llamaron víctima, otros dijeron que había tenido suerte, pero solo yo sabía cuál había sido el precio. Nadie vio las noches sin dormir, los momentos en que el corazón casi se me paraba al oír la voz de Hugo al otro lado del teléfono. Una vez, después de un interrogatorio, el señor Romero vino a verme. Me miró durante un largo rato y dijo: «Es usted mucho más fuerte de lo que pensaba». Solté una risa seca. «No.
Simplemente no tenía otra opción. Él negó con la cabeza. No todo el mundo tiene el valor de seguir adelante solo porque no tiene otra opción. Esas palabras me acompañaron durante todo el camino de vuelta a casa. Pensé en la mujer que era un año atrás. Una mujer dependiente de su marido, que creía que el sacrificio le traería paz. Si pudiera volver a ese momento, ni siquiera yo misma creería que había llegado hasta aquí. Tras un tiempo de recuperación, Hugo volvió al colegio. El primer día que lo acompañé, me quedé mirando su espalda mientras entraba por la puerta. Era un cuerpo pequeño, pero su espalda estaba recta. Se giró hacia mí y me sonrió muy levemente. «Mamá, ya puedes irte». Asentí. «Vendré a buscarte cuando terminen las clases». En ese momento, comprendí que lo que había recuperado no era solo la seguridad de mi hijo. Era el derecho a ser madre en el sentido más pleno, sin ser amenazada ni utilizada como moneda de cambio. Con el tiempo, las risas volvieron poco a poco a nuestra pequeña casa. No eran muchas ni ruidosas, pero eran auténticas. Hugo empezó a hablar de cosas normales. Los deberes difíciles. Yo lo escuchaba en silencio, sin interrumpir ni hacer demasiadas preguntas. Dejé que fuera un niño de verdad, como si quisiera compensar el tiempo que tuvo que ser un adulto a la fuerza. A veces, me dolía el corazón al pensar en lo rápido que había tenido que madurar. Pero me consolaba pensando que lo más importante era que no se había dejado consumir por esa oscuridad. Una tarde, mientras yo limpiaba, Hugo se acercó y me entregó una pequeña memoria USB. «Ya he borrado todo lo que había aquí». Supe que era el objeto que una vez lo había puesto en tanto peligro. «¿Estás seguro?» Hugo asintió. «Ya no quiero tenerlo». Cogí la memoria USB, la guardé en un cajón y lo cerré con llave. No por miedo, sino porque sabía que el pasado debía quedarse donde le correspondía. No para olvidarlo, sino para que no nos dominara. Esa noche me quedé pensando durante mucho tiempo. Pensé en Carlos, en lo que había perdido. Ya no lo odiaba, pero tampoco sentía compasión. Cada persona tiene que pagar el precio de sus propias elecciones. Miré a Hugo mientras dormía y le arropé suavemente. Una sensación muy extraña brotó en mi interior. No era victoria ni euforia. Era paz. Esa misma paz que había perdido durante años. Sabía que la vida que nos esperaba no sería fácil. Quedarían cicatrices y recuerdos imborrables, pero también sabía que mi hijo y yo habíamos aprendido a mantenernos en pie en medio de la tormenta. Afuera, el viento acariciaba suavemente la ventana. Cerré los ojos y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no solo existía, sino que estaba realmente viva. Después de que pasara la tormenta, el tiempo fluyó de una manera muy extraña. Ni ruidoso ni apresurado, pero lo suficientemente profundo como para sentir cada pequeño cambio que se instalaba en nuestras vidas. Ya no me despertaba con un miedo vago, ni me sobresaltaba con el sonido del teléfono. Las mañanas comenzaban con el olor a tostadas y el sonido apresurado de Hugo preparándose para el colegio. Esa rutina trivial, que antes daba por sentada, se había convertido ahora en un regalo inestimable. El juicio de Carlos se celebró tras varios meses de investigación. Ni Hugo ni yo tuvimos que enfrentarnos a un interrogatorio directo en el tribunal, pero sí tuvimos que prestar declaración adicional. Cuando escuché la notificación oficial de la sentencia, me quedé sentada en silencio durante mucho tiempo. No estaba contenta ni triste. Solo sentí que una puerta muy pesada se había cerrado por fin. Hugo preguntó en voz muy baja: «Mamá, ¿ahora sí ha terminado todo?» Lo miré y sonreí. «Para nosotros». «Sí», mi hijo asintió sin decir nada más. Supe que, en su corazón, una parte del pasado también había llegado a su fin. No volví a mi vida anterior. No quería vivir de recuerdos dolorosos ni de la compasión de nadie. Empecé por lo más pequeño, buscar trabajo. Al principio, fue muy difícil. Había estado desconectada de la sociedad durante demasiado tiempo. Mis habilidades estaban oxidadas y mi confianza era escasa. Pero cada noche, al volver a casa y ver a Hugo estudiando en silencio, me animaba a no rendirme. Hubo días en los que, agotada,
solo quería sentarme y llorar. Pero aprendí a levantarme, no porque fuera fuerte por naturaleza, sino porque no tenía otra opción. Y fue en ese proceso donde me di cuenta de que no era tan débil como pensaba. Hugo fue volviendo poco a poco a ser un niño de su edad. Empezó a reír más, a hacer amigos y a hablar de sueños triviales. Una vez dijo: «Mamá, de mayor quiero ser ingeniero de software». Yo reí y le dije: «Pues tendrás que ser bueno en matemáticas». Hugo asintió muy serio. «Lo sé, pero no quiero volver a usarlo para nada malo». Esa frase me encogió el corazón. Extendí la mano y le acaricié la cabeza. «Lo hiciste muy bien». Cada noche cenábamos juntos y hablábamos de cosas sencillas. No le preguntaba mucho sobre el pasado, ni hurgaba en recuerdos dolorosos. Esperé a que él quisiera hablar. Aprendí que, a veces, el amor no consiste en preguntar, sino en estar a su lado en silencio. Un año después, abrí una pequeña floristería. No era grande ni lujosa, solo un espacio lo suficientemente tranquilo para que yo pudiera vivir un poco más despacio. Cada ramo que hacía llevaba un pequeño deseo: que la persona que lo recibiera tuviera un día más tranquilo que el anterior. Hugo me ayudaba después del colegio. No hablaba mucho, trabajaba en silencio, pero supe que era su manera de confirmar que, solo con estar allí, habíamos vuelto a casa de verdad. Una vez, un cliente me preguntó: «¿Es usted feliz?». Lo pensé durante un largo rato y respondí: «Estoy en paz, y ahora me doy cuenta de que, para mí, la paz es la felicidad». Ya no odiaba a Carlos. No porque lo hubiera perdonado por completo, sino porque entendí que el odio solo te ata a ti misma. Hugo crecía cada día. Ya no era aquel niño frío del juzgado. Se estaba convirtiendo en un joven que pensaba y sabía distinguir el bien del mal. A veces, lo miraba y sentía una mezcla de orgullo y dolor en el pecho. Pero, por encima de todo, sentía gratitud. Gratitud porque hubiera sobrevivido, porque hubiera vuelto y porque no se hubiera dejado consumir por la oscuridad. Una tarde, Hugo se sentó a mi lado y dijo de repente: «Mamá, si aquel día no hubieras venido, probablemente no habría tenido el valor». Lo miré y negué con la cabeza. «Y si tú no hubieras aguantado, mamá ni siquiera habría tenido la oportunidad de ir». Nos miramos y sonreímos juntos. No hacían falta más palabras. Ambos sabíamos que el vínculo que nos unía no era solo de sangre, sino de haber sido compañeros en la tormenta. Sé que la vida seguirá presentando desafíos, pero ya no tengo miedo como antes, porque aprendí a mantenerme en pie, a saber que, en cualquier situación, una tiene derecho a vivir con dignidad y a proteger lo que más quiere.